Bueno, ¿alguna duda, chicos, con que quieran empezar? ¿Alguna derivada que no les haya salido? ¿Algo de todo lo que estuvieron trabajando? No, por ahora no. Bueno, Están bien explicados los ejercicios. entonces, ya que están tan bien, les voy a tomar un trabajito práctico, que lo vamos a hacer el martes de la semana que viene. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es una forma de... Yo tengo que hacer una especie de seguimiento de cómo vamos. Entonces, el martes es... ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. El martes 12 de mayo, martes 12 de mayo, vamos a ponerle que como que es un parcial, una evaluación parcial. Lo vamos a hacer en el horario en que ustedes tienen cálculo. Con Mauricio, ¿a qué hora tienen ustedes los martes? ¿Se acuerdan? De A cálculo. las 5:15. Pero, por ejemplo, después de esta clase virtual, ¿ustedes los martes tienen otras clases o pueden empezar a las 6 de la tarde para no interferir tanto con los horarios? Podemos arrancar a las 6. Después no tenemos nada más. Después no tienen nada. Bueno, entonces horario. De 18 a, vamos a ponerle 19:30. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En Classroom, por Classroom, yo le dejo el temario. Obviamente que va a haber diversos temarios. No digo uno para cada alumno, pero casi. ¿eh? Entonces, y yo me conecto a las 6, por cualquier duda que ustedes tengan, por Zoom. Se ponen a trabajar y a las 19:30 tampoco es. Recuerden que ustedes, no, por todas las instancias, las circunstancias que estamos cursando y todo lo demás, no pueden promocionar la materia. Pero a los fines de la regularización yo tengo que tener algún seguimiento de ustedes, tengo que hacerlo. Entonces, a las 19:30 o antes, cuando ustedes dispongan, le sacan foto y lo suben al Classroom. Como el Classroom trabaja con el Google Mail, todo vinculado, yo sé a qué hora lo mandaron. Si hay alguno que me lo manda a las 9 de la noche, y no se lo voy a aceptar, porque el horario era hasta las 19:30. ¿Está? ¿Sobre qué temas? Y todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Temas. Reconocimiento de dominios. De funciones multivariables. Límites. No, gráficas de funciones multivariables. Gráficos de superficie. Y de curvas de nivel. Límites. Derivadas parciales. Derivadas parciales sucesivas. Derivada de la función compuesta. Eso es lo que voy a evaluar hasta el martes. Esos temas. Un ejercicio de cada uno o menos. Ustedes van a tener sus apuntes, así que lo único que les pido es cuando me suban me saquen la foto, sea una foto nítida, que la pongan al derecho, o por ahí la ponen al revés, tengo que descargarla, dar la vuelta. Una foto nítida que se lea, si escriben con lápiz, escriban fuerte, cosa que se note. ¿Vamos, chicos?
Eso porque me dijeron que estaba todo bien. Creo que Santiago Merlo me dijo eso. No, no, yo no. Va. Si vamos a la práctica, ¿puedo salir de esta pantalla? Sí. Si vamos un poquito a la práctica, que yo le había mandado, nosotros estaríamos trabajando con, bueno, esta es la práctica 1, es la que ustedes tienen. Ejercicio 2, campo de existencia, 4, 5, o sea, con todo esto estuvimos trabajando, con los límites, con las derivadas parciales sucesivas, f sub xx, f sub xy. Bueno, acá hay algunas que por ahí son un poco más complicadas. No sé si habrán hecho la 10, si quieren que la hagamos o no. Bueno, toda esta parte, teorema de valor medio y qué sé yo, esto lo vamos a dejar porque obviamente no vamos a hacer tiempo de ver todo esto. Tampoco me preocupa demasiado. Hace rato que vengo con estos ejercicios, los venimos sacando. O sea, todos los ejercicios que corresponden a la parte C, teorema de valor medio. Bueno, yo ahora voy a levantar la pantalla y se me va a quedar eso ahí. Derivación compuesta, sí, esto sí lo estamos dando, de lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Lo que no vamos a trabajar es con derivación implícita. Esto no. La derivación implícita no. Derivación compuesta. Seguimos. O sea, todos estos ejercicios los vamos a hacer. El 20, el 21, estos ejercicios, no aportan demasiado, confunden. Derivación implícita, entonces dijimos que no. Derivada direccional y gradiente tampoco. Y después vamos a pasar a máximos y mínimos extremos relativos. Esto por ahora no se lo voy a evaluar, lo voy a dejar para el próximo. Máximos y mínimos extremos relativos. Y después los problemas de extremos condicionados. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿quieren que hagamos algún ejercicio de estos? ¿De derivada? Sí, si podría ser alguno de esos que decían de verificar. ¿Alguno de estos raritos de acá? ¿Están dando Sí, uno vueltas? de esos. Bueno. ¿Quieren que hagamos este? Probar que para esta función, se satisface que x por la derivada parcial de x más y por la derivada parcial de y es igual a 2x. Bueno, me voy a ir al pizarrón porque hay que escribir mucho. Entonces, la función es xy por el seno de y sobre x. Hay que demostrar que x por la derivada de la función respecto de x más y por la derivada de la función respecto de y, esto tiene que ser igual a 2f. No, a 2f. A 2 veces la función. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver.
la camarita. Bueno, ahí se ve, ¿no es cierto? Ahí se ve bien. Bueno, hay que calcular la derivada de la función respecto de x, hay que calcular la derivada de la función respecto de y. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la derivada de la función con respecto a x? Bueno, acá yo podría decir que es una multiplicación, esto es el primero y esto es el segundo. ¿Sí? A ver, díganme ustedes, chicos, ¿cómo me queda la derivada de la... Es un producto, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Eh? Entonces, derivada del primero, según x, Y y por el segundo sin por el seno. más el primero sin derivar, que es x por y, por la derivada del segundo con respecto a la variable x. ¿Cómo me queda la derivada del segundo con respecto a la variable x? Sería el coseno de y sobre x. Sería el coseno de y sobre x, muy bien, Y después la derivada de y sobre x. con respecto a x. ¿Qué cuánto te queda? Menos y sobre x a la 2. Muy bien, Eso. menos y sobre x a la 2. Menos y sobre x a la 2. ¿Eh? Porque lo que hay que derivar es 1 sobre x. Bueno. Vamos a pasar un poquito en limpio esto. Esto me queda y por el seno de y sobre x. A ver, vamos a pasar todo en limpio esto. Primero, como acá me queda un signo menos, acá me va a quedar un signo menos. Acá tengo una y acá también tengo una y. O sea que me queda una y cuadrado. Esto no lo puedo tocar, porque es el coseno de y sobre x. Acá tengo una x y acá tengo una x cuadrado que divide, o sea que me queda y sobre x. X y x cuadrado, y esto es por el coseno de y sobre x. Si a esto lo multiplicamos por x, ¿por qué? Y porque acá me dice que x por la derivada de la función, o sea que si a esto lo multiplico por x, le pongo una x ahí, acá me va a aparecer una x, y acá me va a aparecer una x que simplifico y simplifico y me queda así. ¿Se entendió lo que hice? Como el planteo del ejercicio me decía que x por la derivada, entonces multiplico como tengo una suma, o sea que si yo paso en limpio esto, me queda x por y por el seno de y sobre x, menos y cuadrado por el coseno de y sobre x. Vamos a hacer lo mismo con la derivada de la función respecto de y después a eso lo vamos a multiplicar por y. A ver, ¿cómo me queda la derivada de la función respecto a y? X Sí, por x, el seno de y sobre x. perdón, x por el seno de y sobre x. Más xy X por y por el coseno de y sobre x. el coseno de y sobre x. Por 1 sobre x. Muy bien. ¿Sí? Bueno, a eso hay que multiplicarlo por y. O sea que multiplico por y acá y por y acá y me queda el y cuadrado.
Si pasamos en limpio de eso me queda x por y por el seno de y sobre x menos esta x y esta x se me van. En realidad es más, perdón. Esta x y esta x. ¿Qué me queda ahí? Y cuadrado por el coseno de y sobre x. ¿Sí? ¿Cuál era la consigna? Que si sumás estos dos, o sea, x, ¿se ve ahí? Por la derivada de f respecto de x, más y por la derivada de f respecto de y. Si sumás estos dos, ¿esto a qué es igual? Fíjense que este término se me va con esto. Los dos últimos se me van, porque me queda y cuadrado coseno de y sobre x negativo y positivo. Y me queda dos veces x por y por el seno de y sobre x. Pero x por y por el seno de y sobre x era la función que queríamos derivar. ¿Eh? O sea que es dos veces la función que queríamos. Y ahí encontramos. ¿Estamos? ¿Mm? Vamos. Sí. Ah. Bueno, en este caso, siendo u, que es una función de x de y de z, tal que es x menos y menos z, z menos x, verificar que se cumple que la derivada de u con respecto de x más la derivada de u respecto de y más la derivada de u, eso me da 0. ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, lo vamos a hacer acá. Entonces, esta es la función. Hay que derivar primero con respecto a x, después hay que derivar respecto de y después hay que derivar respecto de z. A ver, ¿cuál es la derivada de u respecto de x? Fíjense que u tiene tres términos, es un producto de tres términos. Pero si yo derivo con respecto a x, y z es una constante. Entonces la colocamos, es como si tuviese un 8. Y menos z es una constante. ¿Sí? Entonces ahora tengo que derivar como si fuese un producto, donde esto es el primero y esto es el segundo. Entonces, ¿cómo sería eso? La derivada del primero es 1, no ponemos nada. Por el segundo sin derivar, z menos x. Acá voy a tener que poner un corchete, perdón. Más. El primero sin derivar, x menos y. Por la derivada del segundo, que es menos 1. Cierre corchete. O sea que, ¿cómo me quedó esto? Y vamos a pasar en limpio, me quedó y menos z. Y acá dentro del corchete me queda z menos x más y. Porque le cambio el signo. Entonces dentro del... Ahí me va a quedar z menos x es menos 2x
menos i, me queda más i. ¿Mm? Esa es la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Habría que hacer lo mismo, la derivada de u respecto de i. Oh, pasó. Bah. Ahí está. La derivada de u respecto de i. Entonces, cuando derivamos respecto de i, z menos x es una constante. Entonces ponemos z menos x. Repito, como si fuese un número. Y ahora, como viene una suma, porque tengo que derivar una multiplicación, colocamos un corchete. ¿Eh? Entonces, la derivada del primero. ¿Cómo me queda la derivada del primero? El primero sería este en este caso. Menos 1. Por el segundo sin derivar. Y menos z. Más. Primero sin derivar. Por derivada del segundo que es 1. Pasamos al limpio. ¿Qué me queda? Menos i más z. X menos z. O sea, esto acá, para no escribir tanto ahí, me va a quedar menos i más z más x menos z. Z positivo y z negativo se me da, me queda x menos y. ¿Sí? Bueno. Y después, la derivada de u respecto a z, bueno, ya sé más o menos cómo viene la mano, x menos y es una constante respecto de z, entonces no se deriva, queda con corchete. Derivada del primero respecto de z es menos 1, por el segundo sin derivar es z menos x, más, primero sin derivar es y menos z, por la derivada del segundo que es 1. Esto que me queda x menos y, acá me queda menos z menos x, más y menos z. Entonces esto acá me queda menos z, esto acá me va a quedar y positivo, menos menos más, o sea, x me queda positivo, menos 2z. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Algo que no lo voy a hacer. Hay que sumar esto, hay que sumar esto, y hay que sumar esto. Estamos las tres derivadas, y eso me tiene que dar igual a 0. Pero previamente a hacer la suma,
ustedes van a tener que distribuir cada uno con cada uno, distribuir cada uno con cada uno. Bueno, ahí van a ver que hay un montón de términos que se le anulan, pero ya le digo, es un trabajo algebraico que no lo voy a hacer ahora. Lo hacen ustedes si quieren. ¿Está? Anulan, que se yo, suman, le tiene que dar 0. Y el 2 es parecido, nada más que tiene una división. Pero bueno, intenten hacerlo. Intenten ustedes. ¿Puedo salirme de esta pantalla? Sí. Bueno. Bueno, reitero, el 12 es parecido, pero lo van a trabajar ustedes. Vamos a los ejercicios de función compuesta, esto es lo que vimos en la clase pasada. Derivación compuesta. ¿Hicimos algún ejercicio de esto? Me parece que no. Hicimos todo el ejercicio que le propuse yo. Sea la derivada f de x cuadrado menos 2xy, x es igual a t más 2, y es igual a t cuadrado más 2. Calcular la derivada de f con respecto a t. Acá hay un error. A ver si detectan cuál es el error. ¿Cuál es el error? Esto está mal escrito, chicos. Ah, no, perdón, está bien escrito. Entonces la pregunta es, ¿por qué acá hay una D? Perdón, ¿por qué acá hay una D? Ufa. ¿Por qué acá hay una D? ¿Y por qué acá hay una delta? ¿Cómo era la cosa? Esta función x e y es de dos variables. X e y. X e y son funciones de t solamente. O sea que en definitiva, la función f es una función de t. ¿Por qué? Y porque x depende de t, y depende de t solamente. Entonces, cuando yo hago la derivada de la función con respecto a t, la derivada es total. La derivada es total, no es parcial, es total. Y para indicar una derivada total, utilizamos la d. Cuando la derivada es parcial, o sea, con respecto a una de las variables, utilizamos la delta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la... ¿Qué sería la derivada total de la función con respecto a t? Bueno, ¿qué dijimos que era? La derivada de la función con respecto a x. No sé por qué. La derivada de la función con respecto a x por la derivada de x respecto a t. Esto sí es parcial. Más la derivada de la función respecto de y por la derivada de y, esto es total, respecto de t. Entonces, escribo acá arriba. La derivada de la función respecto a la variable t es derivada de f con respecto a x.
¿Cuál es la derivada de esto respecto a x? 2x menos 2y. Por la derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de t es 1. Más la derivada de f respecto de y. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de y? Menos 2x. Y la derivada de y respecto de 2t. ¿Cómo se termina el ejercicio? Reemplazando x por t más 2. Reemplazo x por t más 2. Reemplazo y por t cuadrado más 4. ¿Estamos? Bien. ¿Ustedes hicieron alguno del 19? De estos acá, de derivación compuesta. Por mi parte todavía no. Ajá. Sí, ustedes hablan y yo no sé quién habla porque tengo el panel. Recién hablé yo, es Charger. Sí, me imaginaba. Yo te había mandado un Matías en la clase pasada, Matías Echaga, no, Juan Ignacio Echaga. Bueno, a ver, vamos a ver el 18. Hallar la derivada de u con respecto de r siendo u xy más zi más zx, donde x es 1 más r, y es r cuadrado, z es e a la r. ¿Estamos? O sea que x, y z son funciones solamente de r. Por eso la derivada con respecto a r es total. Bueno, a ver, se la ponen a hacer y si se termina el tiempo se vuelven a conectar, chicos. Eh, Bueno, ¿cómo hacemos para calcular entonces la derivada de esta función con respecto de r? Bueno, hay que tener en cuenta que u es una función que depende de x, de y y de z. Y a su vez,
X y Z son funciones de R. ¿eh? Entonces esto va a ser la derivada parcial de U con respecto a X por la derivada total de X respecto de R, más la derivada parcial de U respecto de Y, por la derivada total de Y respecto de R, más la derivada parcial de U respecto de Z, por la derivada total de Z respecto de R. ¿Estamos con eso? Entonces, la derivada de U respecto de R va a ser derivada de U respecto de X. Todo me queda la derivada de U respecto de X. Y más Z. Y más Z. Por la derivada de X respecto de R es 1. Más la derivada de U respecto de Y. Y ahora se explican lleno, entonces sé que eso va a ser X más Z. Por la derivada de Y respecto de R, 2R. Más la derivada de U respecto de Z. Esto se me va, me queda Y más X. Por la derivada de Z respecto de AR, me queda E a la 3. Ya la tenés. Profe, no sería E a la R. Z no estaba E elevado a la R. Así es. Entonces, bueno, vamos a terminarlo bien este ejercicio. En vez de I ponemos R cuadrado, en vez de Z ponemos E a la R. Este paréntesis lo podemos abrir. Más. En vez de X ponemos es 1 más R, pero eso lo vamos a multiplicar por 2R. Entonces me va a quedar 2R más 2R cuadrado. Más Z, que es E a la R, entonces 2R E a la R. Más I es R cuadrado por E a la R. R cuadrado por E a la R. Y X es 1 más R por E a la R. Entonces me queda E a la R más R E a la R. Profe, la parte más a la derecha no se ve. Ahí. Casi que tampoco, no importa. Sí, ahí está bien. Va. Si quiero lo dejo así. Si no me gusta, qué sé yo. A ver, ¿hay algo que podemos juntar ahí? No. Vamos a ver, vamos a sacar factor común E a la R. Acá me queda 1.